ahora sí, vamos a tener la ponencia de la vicepresidenta de APROMEVI, que es la doctora Maya Copián. Muchas veces. Buenas tardes. Por supuesto, quería agradecer primero al Honorable Senado de la Nación por brindarnos esa oportunidad única en el marco de diálogo de saberes, de estar acá y de tratar de comunicarles nuestro punto de vista sobre unos temas tan importantes. Y agradecerles a todos ustedes su presencia y voy a tratar de comunicarles, compartir con ustedes mi punto de vista sobre la medicina biológica. En este diálogo de saberes, creo que trataría de presentarles los acontecimientos científicos, las investigaciones científicas que dieron una base sustentable para poder explicar cómo funciona y por qué funciona la medicina biológica. Entonces, ¿qué es medicina biológica? La medicina biológica está basada en los métodos de curación naturales que orientan a lograr equilibrio en todo nuestro organismo y estimulan las fuerzas de autorregulación del propio cuerpo. La medicina biológica tiene una visión holística, es decir, toma al hombre como un todo, cuerpo, mente, espíritu, como un todo, y engloba procedimientos dinámico-energéticos. La medicina biológica respeta las leyes naturales de la curación, ayuda al cuerpo a autoeco-organizarse, organizarse hacia adentro y hacia afuera en la armonía con el medio donde está desarrollando. Y es muy importante de tener en cuenta que no actúa contra de, sino actúa para mejorar, actúa para y no en contra, y usa el principio constructivo y no sustitutivo. Y por supuesto tener en cuenta que es una medicina reguladora. El principio es regular y no suprimir. Ahora, ¿dónde la ubicamos la medicina biológica? En este sentido yo me permito estar desacuerdo con el doctor Calcaño, que dijo es alternativa. No es alternativa, ni tampoco es complementaria, a mi humilde opinión, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, ¿alternativa a qué? ¿O complementaria a qué? Yo pienso que necesitamos un cambio de paradigma. Es importante justamente plantear así, cambio de paradigma, como les dije, tomar a la persona como un todo, no fragmentarla, no ir no estar tratando un dolor de estómago, un dolor de cabeza, una diarrea o el dolor del pie, sino tratar a la persona que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de estómago. Esa es una persona que tiene dolor de cabeza y no solo la cabeza que duele. Entonces, en este cambio de paradigma, también, hablando de esto, es muy importante de no tener esquemas. No podemos meterlos a todos en un solo esquema, porque justamente la medicina biológica parte de que cada persona es única. Cada persona es única e irrepetible. Por eso no deben existir esquemas que pueden ser aplicadas a todos. Es que no vamos a poder lograr así nunca nada.
Entonces, la medicina biológica considera que las enfermedades son la expresión de unos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son biológicamente orientados contra los factores agresores. Y este factor agresor puede venir tanto de afuera como estar adentro, exógeno o endógeno. Y considera que la enfermedad es una expresión del intento del organismo para compensar esa lesión que puede recibir. Entonces, considerando todo esto, ¿qué son los síntomas? Los síntomas son solo la consecuencia de esa actividad de defensa del organismo contra este factor agresor. Ahora veremos un poco dónde está parada la medicina biológica y la medicina convencional. En realidad no quería hacer este contraste, pero se ve que no puedo evitar esto. Quiero que quede claro que no soy en contra de medicina convencional, no estoy en contra totalmente de medicina alopática. Hay situaciones que es necesario y no vamos a ser extremistas en nada, ni de un lado ni del otro. Entonces vamos a ver cómo toma la medicina un síntoma o la enfermedad. ¿Dónde actúa la medicina alopática? Actúa acá. Esa es la puntita del iceberg, ese es el síntoma con el que se manifiesta todo lo que está acá abajo. Entonces, ¿qué hace la medicina alopática? Saca esto. ¿Y qué va a pasar? Sí puede sacar, por supuesto, tenemos unos remedios muy poderosos para sacar esto. Pero ¿qué va a pasar? Es solo una cuestión de tiempo. Que esta puntita, no la misma, totalmente diferente, pero va a salir otra vez, va a salir en otro lugar, va a salir con otro tipo de expresión, pero va a salir, es solamente cuestión de tiempo. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Perdemos el tiempo, esta base se ensancha, y ya actuar es mucho más difícil, mucho más complejo. La medicina biológica trata de ver todo lo que está acá. ¿Por qué apareció esa puntita del iceberg? ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué forma tiene? Y en definitiva, ¿de dónde se desprendió en realidad, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? Tratamos de divulgar todo esto y tratar de resolver. Y a partir de ahí, esto en realidad muchas veces se resuelve solo, sin estar actuando precisamente sobre el síntoma. Entonces, cuando hablamos de medicina biológica, vamos a tener que hablar de distintas ramas que, bueno, vemos la acupuntura, que es lo más antiguo que existe. En realidad estamos hablando de medicina tradicional china, no solo de acupuntura. De acá podríamos meter un poco en la reflexología también. Terapia neural y odontología neurofocal, la homotoxicología, la medicina ortomolecular, la medicina antroposófica. En realidad podríamos ampliar la lista, ¿no? Hay muchos métodos naturales que podríamos mencionar acá en esa lista, pero creo que las que mencioné son más importantes. Hoy voy a tratar de hablar más que nada, más en detalle sobre la homotoxicología y la terapia neural. Pero para entender cómo funciona todo esto, tenemos que remitirnos a las biomoléculas. ¿Qué son biomoléculas? Me pareció pertinente las palabras de Leninger, que dice que las biomoléculas son productos de la selectividad evolutiva y que pueden ser las moléculas más idóneas para desempeñar una función biológica y que ejercen sus mutuas interacciones dentro del conjunto de relaciones muy específicas que hemos llamado la lógica molecular de la vida. Ahora vamos a tratar de desglosar un poquito la lógica molecular de la vida.
Acá ustedes ven la representación gráfica de una molécula de proteína. Toda esa es misma molécula, es la misma molécula. Son distintas representaciones gráficas, siendo esta la que es la que se parece más a 3D, que es más representativa, ya que acá tenemos las cargas eléctricas que están ahí también presentadas. Ahora, ven, estas estructuras son muy complejas, esa estructura muy compleja, y cada molécula así está compuesta por miles y miles de átomos. Ahora sí, imaginemos qué hay dentro de este átomo, las partículas subatómicas. Estamos hablando de electrones, de protones, de positrones, de neutrones. Todo esto está en constante movimiento. Este constante movimiento lo que produce son fotones y lo que produce son unas ondas electromagnéticas. Entonces, fíjense la cantidad de átomos que puede tener esa molécula. Todos esos átomos están en constante emisión de ondas electromagnéticas, están vibrando. Y por más que pareciera que es un acontecimiento caótico, nada de esto. Esto todo es muy organizado. Dentro de lo caótico es muy organizado. Ahora imagínense que todo esto está en movimiento, esas cintas están en movimiento, se agrega también un efecto piezoeléctrico. Entonces, todo esto hace que tengamos una emisión constante de unas ondas electromagnéticas. Eso quiere decir que nosotros, el cuerpo, está compuesto de las biomoléculas. Cada biomolécula tiene su espectro electromagnético y por lo tanto nuestro cuerpo también cada cuerpo tiene su espectro electromagnético. Estamos vibrando. Por más que no lo percibamos, pero es así. Hay una constante emisión, hay una constante circulación de energía. Las moléculas son bastante estables. ¿Por qué estables? Porque no puede ser de otra manera, porque su estructura de funcionamiento está predeterminada genéticamente. Si no son estables, no es compatible con la vida. Dentro de las moléculas hay enlaces fuertes y débiles. Las fuertes están las que van a hacer que tenga esa estructura predeterminada, pero también hay enlaces débiles que están rompiéndose y haciéndose cada momento. Entonces esto, porque la molécula está en constante interacción con su medio ambiente, con las otras moléculas, entonces todo esto va, pero está equilibrada, está en el equilibrio, porque es un equilibrio dinámico. Es un equilibrio, ya vamos a hablar, porque es un equilibrio dinámico que necesita energía también. Ahora, las moléculas, ya pasamos, pero en realidad no se presentan así. Esa molécula está rodeada de una capa de agua. Y justamente este intercambio con las otras moléculas y con el medio las hace muy expuestas, las hace vulnerables a todo tipo de lesiones, tanto internos como externos. Entonces, como les dije, ese efecto de las partículas subatómicas que están en constante movimiento genera un campo magnético, su espectro atómico y molecular y movimiento de las moléculas. Y todo esto con su efecto piezoeléctrico, y todo esto está bajo estricto control del sistema nervioso central. No podemos dejar nada al azar. Todo está bien controlado, por más que esté todo, parece que hay muchos movimientos caóticos, hay mucha emisión, pero todo esto, no se preocupe, está bien organizado y está bajo un estricto control del sistema nervioso central. Entonces, como ya vemos,
que por la actividad molecular se producen ondas de energía. Estas ondas de energía no tienen carga eléctrica, son ondas electromagnéticas y tienen un flujo bien organizado. Esto lo podemos explicar ahora sabiendo la estructura de átomo, de molécula y todo lo que quieran. Pero los chinos lo sabían hace 3.000 años atrás. Y está completamente comprobado que este flujo de energía, esta circulación de energía, coincide plenamente con los meridianos de acupuntura. Por más, digamos, místico uno puede tener la acupuntura, cómo funciona. No funciona y hay una base científica muy sólida que pueda explicar esto. Y como está en constante intercambio esa energía, tanto con lo de adentro como lo de afuera, este intercambio justamente, ¿por dónde puede entrar la energía? La energía justamente entra y sale por los puntos de acupuntura. Y esto se puede medir. Hay aparatos que pueden medir esto. Entonces, por más que no percibimos nosotros, pero hay aparatos que pueden medir. Y por supuesto, tenemos cómo influir en todo esto. Y bueno, como está influenciada por factores internos y externos. Y acá no podemos no hablar del campo magnético terrestre. Existe campo magnético terrestre y nosotros somos seres de la Tierra. Entonces necesitamos campo magnético. Este campo magnético terrestre lo que está haciendo es ordenar este flujo de energía. Y es más, es como una batería que nos carga de energía. Necesitamos el contacto permanente con el campo magnético terrestre para, hablando así, cargar nuestras baterías, cargar nuestras energías. Dijimos que vamos a hablar de agua, pero sabemos que el agua es la parte fundamental de la materia viviente, pero no de esta agua. Y sabemos que solamente en presencia de agua pueden darse las reacciones enzimáticas y es único solvente que utilizan los tejidos vivos, el único. Entonces, estamos hablando no de cualquier agua, estamos hablando de agua organizada, de agua estructural. Les dije que cada biomolécula está rodeada de las moléculas de agua. Y agua sabemos que es un conductor excelente, por excelencia es un conductor. Y esa molécula está vibrando todo el tiempo. Y esa capa de moléculas de agua toma como propia esas vibraciones de la molécula y las está transmitiendo. Y en realidad, esa capa de agua adopta como propia y lo que se llama esto es patrón vibratorio coherente, que se forma entre la molécula, la biomolécula y las moléculas de agua que la rodean. Así se presenta esta molécula para las demás que tienen su propio patrón vibratorio y así se encuentran. Hay una resonancia entre las moléculas y así se encuentra. Después empiezan a aparecer las reacciones químicas, en realidad bioquímicas, ¿no? Pero así se presenta cada molécula y así es reconocida por la otra. Dijimos que es muy importante que fluya la energía, ¿no? Y la alteración electromagnética. ¿Qué puede traer la alteración electromagnética? Puede traer pérdida de agua estructural, por lo tanto, pérdida de patrón vibratorio propio o espectro molecular, la alteración como consecuencia de su forma, de su estructura tridimensional y como consecuencia de todo esto, la molécula puede perder su bioactividad. Entonces, el agua es un canal de comunicación y de flujo de energía. El agua también sirve como un canal de transmisión de información. Bueno, acá tenemos, esa es la biomolécula.
así como se conectan las moléculas de agua. Estas pelotitas blanco y rojas son moléculas de agua que rodean. En realidad debería estar animada esa, pero no me salió, pero me van a disculpar. Seguimos. Dijimos que las biomoléculas están expuestas a la lesión. La consecuencia de ser comunicadas entre sí y con el entorno las hace vulnerables. Dijimos que todo el funcionamiento de biomoléculas está bajo estricto control del sistema nervioso central. Entonces, si hay algo que impide que este control se lleve adelante adecuadamente, va a lesionar la biomolécula, va a alterar su función. Llámese la edad, traumatismos, medicamentos, estoy de acuerdo con usted, doctor, y específicamente los psicofármacos, las intoxicaciones, hablando de los factores exógenos, los metales, específicamente metales pesados. No estoy hablando de la intoxicación aguda, yo estoy hablando de la intoxicación crónica que no percibimos y que más de una que estamos sentados acá seguramente tiene alguna, digamos, intoxicación crónica a bajas dosis con algún metal pesado. Hablando de los químicos, por mencionar, por ejemplo, los agroquímicos. Bueno, radicales libres, no voy a tocar el tema de radicales libres porque tenemos acá una eminencia que nos va a hablar de radicales libres, pero lesionan a la molécula, eso sí, es segurísimo que lo hacen. La falta de oligoelementos es muy importante, porque los oligoelementos son coenzimas y facilitan las reacciones bioquímicas. Y si tenemos falta de oligoelementos, bueno, llámese zinc, selenio, litio, cobre, bueno, toda la lista de oligoelementos. Si hay falta de estos elementos, esto va a perjudicar el funcionamiento de la biomolécula. Y bueno, la falta de campo magnético terrestre. Es muy importante que tengamos, dijimos que es una fuente de cargar nuestras energías, el campo magnético terrestre. Seguramente cualquiera de ustedes, y yo me incluyo también, ha experimentado esa sensación placentera de caminar descalzos por la arena o por el césped. Y es más, aconsejamos a los pacientes que hagan caminatas digamos, descalzos por la arena. Por cierto, y es así que hay unas zonas reflexógenas en las plantas de los pies que se activan con estas caminatas y esto hace un efecto positivo sobre todo el cuerpo. Eso sí, es así. Pero también habría que agregar que estamos en contacto directo, sin ningún tipo de aislante, con la Tierra. Y nos cargamos de esa energía, nos cargamos de este campo magnético. Ahora, imagínense, zapatos, asfalto, estamos en el 5.º piso ahora, por ahí estamos en el piso 25 o 30. ¿Cuánto material aislante se interpone entre el cuerpo y el campo magnético? Y mientras más material aislante tenemos, más lejos estamos, se debilita el campo magnético y su máxima expresión está en el espacio, que no existe ahí, y eso trae muchos problemas para los astronautas, muchísimos problemas, justamente la falta de campo magnético terrestre. Entonces, no tenemos que olvidar esto también. Bueno, para seguir adelante necesitamos tener bien claro que en los organismos vivos las relaciones no siempre son lineales. Con esto no quiero decir que no existan relaciones lineales. Sí existen. Hay circuitos lineales, de relaciones lineales, pero lo más importante que los organismos vivos tienen relaciones cuánticas.
Y para entender cómo viene esa relación cuántica, vamos a hablar un poco de cibernética y biocibernética. Cibernética es la ciencia de control de la información. Esto es Norbert Wiener, él es padre de cibernética, y es una ciencia que estudia los sistemas de control y comunicación de los animales y las máquinas. Seguimos. Entonces, la cibernética, para entender bien, seguimos. Tenemos que tener en cuenta esto, principio básico, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Todo sistema, no importa el nivel de sistema. Podemos empezar con átomo, podemos seguir con molécula, podemos seguir con tejido, órgano, cuerpo, ecosistema, universo. No importa el tamaño del sistema. Todo sistema tiende a mantener el status quo, es decir, su homeostasis, no cambiar. Y por más caótico que parecieran las relaciones dentro del sistema, todo esto es muy organizado y el sistema va a mantener el status quo, por lo menos va a tratar de mantener el status quo. Y como el sistema está en contacto permanente con el medio que rodea cualquier sistema, esto necesariamente implica gasto de energía. Entonces, ¿qué pasa? El sistema tiene que gastar la mínima cantidad de energía posible y es el principio de economía. Por supuesto necesitamos que cada unidad mínima, como dijimos, átomo, molécula, cuerpo, etcétera, cada unidad es el circuito regulador. Cada unidad se regula a sí misma y está regulado por el sistema que está afuera. Esto, como cuando dicen todo tiene que ver con todo, sí, todo tiene que ver con todo. Seguimos. Bueno, y hablando de biocibernética, decimos que es una ciencia que estudia mecanismos de control y regulación en seres vivos. Y los organismos vivos son sistemas abiertos, no es una máquina. Igual la máquina también necesita periódicamente ser cargada de afuera, ¿no? Pero los sistemas vivos son unos sistemas abiertos que están en constante intercambio entre el sistema de adentro y lo de afuera. Es decir, se mantiene un equilibrio dinámico. En cada momento se mantiene el equilibrio dinámico. Pero vamos a imaginar en un momentito, si el sistema fue perturbado por algo, entonces tuvo que acomodarse a esa perturbación. Y esto le trae necesariamente otro orden. Se va a organizarse de otra manera para afrontar esa perturbación. Entonces todo esto es constante, el intercambio de energía, y por eso son llamadas termodinámicamente abiertos. Bueno, ahora, conociendo todo esto, vayamos un poco a lo que llamamos sistema básico de Pischinger o sistema básico regulador, que por primera vez fue descrito por Alfred Pischinger en el año 1949, que es un científico alemán muy destacado y, por cierto, poco reconocido, lamentablemente, que por primera vez dio importancia al tejido extracelular, al tejido conectivo o mesénquima, como la llamamos, que hasta ahora, y a nosotros, yo me acuerdo, tengo mis años también, que a nosotros nos enseñaron que es un tejido solamente es un material de relleno, no cumple ninguna función. Bueno, ahora sabemos que en la naturaleza no hay nada que no cumpla ninguna función. Todo cumple su función. La función está atribuida. Otra cosa que no la conozcamos. Si no la conocemos, eso no significa que no existe. Entonces, el señor el científico destacadísimo, para mí genial, dijo que sí,
no es solo un material de relleno. Y es más, cumple funciones que son vitales, vitales. Ahora fíjense, intercambio de agua, oxígeno, nutrientes, electrolitos, regulación ácido-base, sistema de defensas inespecíficos, ¿son importantes? Son importantísimos, son vitales para sobrevivencia de cualquier organismo vivo. El sistema básico es una unidad funcional, ya vamos a ver. Ahora no se llama tanto el tejido extracelular, sino más bien matriz extracelular. Y es más, ya se conoció que existe no solo extracelular, sino matriz intracelular e intranuclear. Y todo esto, otro científico alemán que es Oschmann llamó matriz viviente, como digamos, resumiendo un poco todo. Vamos a ver esquemáticamente esto, lo que representa esquemáticamente el sistema básico. Entonces, ¿qué dice Pischinger? Que la célula nunca está en contacto directo con el capilar. Y los nutrientes que lleva la sangre necesariamente tienen que pasar por este espacio, que es el sistema básico regulador, para llegar a la célula, y de la célula, como la consecuencia de su actividad biológica, los desechos metabólicos tienen que salir por este espacio y pasar otra vez a la torrente sanguínea para ser llevadas. Entonces, imagínense que esto debe funcionar a perfección para que este intercambio de nutrientes se haga impecable, de forma impecable, y para que las células puedan funcionar normalmente. ¿Qué tiene histológicamente? ¿Qué lleva este sistema básico? Entonces dijimos, células parenquimatosas, que para cada órgano son las suyas. Por eso es universal, es una unidad funcional universal y está presente en todos lados. Esto funciona en todo el cuerpo, absolutamente todo, con sus características particulares. Entonces, están las células parenquimatosas, están los vasos sanguíneos, sea capilares arteriales, capilares venosas y linfáticos, las células de defensa inespecífica, que están representados acá con macrófagos y mastocitos, las células estructurales, que es colágeno y elastina, las terminaciones nerviosas, el fibroblasto, que es, su función es función de reparación. Cuando se nos corta, tenemos una herida, este es el encargado de sanar esa herida y reponer el tejido. Y como ven, todo esto está sujeto a la regulación. Es un sistema que se autorregula, pero a su vez está dentro de la regulación, tanto del sistema nervioso central como el sistema nervioso endocrino. Entonces forma parte de esa totalidad que es el sistema psico-neuroendocrino inmunológico. Esto es todo uno, no podemos dividir. Sí, esquemáticamente sí se divide para estudiar mejor, pero cuando uno quiere pensar tiene que ver todo, absolutamente todo. Y esa es, bueno, era la... no importa. Es la representación, digamos, histológica de lo que estuvimos hablando. Entonces, esta diapositiva podemos pasar rapidito porque es básicamente lo que les conté. Y pasamos a la homotoxicología. Entonces, ese Hans-Heinrich Rekebeck, que impuso esa ciencia y que estudia las influencias de sustancias tóxicas sobre el hombre y considera
muy así, digamos, en coherencia con la medicina biológica, las enfermedades como procesos naturales de defensa del organismo contra las sustancias causantes, que las llama justamente homotoxinas. Entonces, la homotoxicología es una ciencia, estudio de las toxinas que se presentan en el hombre. La clasificación, hay varias clasificaciones de homotoxinas, pero lo más sencillo y lo más gráfico son las exotoxinas y endotoxinas, que podemos, cualquier factor físico, químico, psicológico, medicamentos, gérmenes, alimentos, agua contaminada, todo lo que nos bombardea de afuera son homotoxinas exógenas. Y las homotoxinas endógenas, urea, creatinina, ácido úrico, glucosa, por supuesto todo en exceso, el exceso de hormonas, neurotransmisores, desbalance de ácido base de pH, factores psicológicos. Todo esto son homotoxinas. La homotoxicología, considera que las enfermedades evolucionan en 6 fases: excreción, inflamación, deposición, impregnación, degeneración y desdiferenciación. Sí. Y esta es la tabla de evolución, que tenemos la línea divisora. Lo que está a la izquierda de esa línea divisora, línea biológica, separa los procesos que suceden en el espacio extracelular, en la matriz extracelular. Entonces, no involucran directamente a la célula, y generalmente la enfermedad en esas fases tiene un pronóstico favorable. Si pasamos a la parte de derecha, entonces en la parte derecha, esa ya impregnación, degeneración y desdiferenciación involucran directamente la célula, y mientras más a la derecha, más involucran hasta llegar a su total destrucción. Entonces el pronóstico ya no es tan favorable. Volvemos otra vez en este esquema para, digamos, ver cómo funciona esto y por qué estas fases, ¿no? Este espacio, dijimos, tiene que ser limpio y sano para que este intercambio entre la célula y la sangre pueda suceder normalmente. ¿Qué pasa cuando entra una toxina acá? El primer intento del cuerpo es la excreción. Tiene que desprenderse de esa toxina cuanto antes. Ahora, puede ser diarrea, puede ser vómito, puede ser una transpiración, puede ser unos mocos, digamos, lo que sea, o una diuresis, muy importante. Ahora imagínense si uno se intoxicó con una comida en mal estado y tiene una diarrea y vómitos, y si le damos unos antidiarreicos o unos antieméticos, ¿qué estamos haciendo con esa persona? Estamos suprimiendo la reacción normal de eliminación. Estas toxinas entonces no se eliminan y se quedan. Si se queda la toxina, no logra sacar del espacio extracelular, ¿qué hace el cuerpo? Otro intento: inflamación, fiebre, para aumentar la temperatura, para activar las células de defensa, específicamente los leucocitos, para activar las enzimas, para mejorar la circulación, este famoso calor, tumor, rubor. ¿Y qué pasa cuando esto no resulta? La toxina no puede permanecer porque es perjudicial. Entonces, otro intento del cuerpo es aislar esa toxina, a depositarla a algún lado para que no esté en circulación y no esté en el espacio extracelular, molestando, digamos, hacia la célula que funcione normalmente. Esa es la fase de deposición. El lugar más fácil de depositar es el tejido graso. Entonces se deposita ahí. Esa es la fase de deposición. Si con esto no logramos deshacernos de las toxinas, empieza a involucrarse ya la célula. Empieza la fase de impregnación.
Y eso clínicamente puede manifestarse como una angina de pecho o como un asma. Y el proceso sigue y ya es la degeneración, está involucrada directamente la célula, está perturbada su función, el órgano no puede cumplir normalmente su función y como culminación de todo esto, la célula sale del control, empieza a desdiferenciarse y ahí llega el cáncer. Entonces esas son las 6 fases de enfermedad que da explica la homotoxicología. Ahora, tenemos que tener bien en cuenta que no todas sustancias nocivas, tóxicas, tienen el mismo efecto. Acá somos unos cuantos y cada uno va a reaccionar a su manera. Para cada uno vamos a tener la dosis tóxica que es distinta. Entonces, algunos pueden intoxicarse muy fuerte, otros ni reaccionan. ¿De qué depende esto? Del terreno del paciente. Nunca tenemos que olvidar esto. Dijimos que medicina biológica parte, que cada persona es única e irrepetible. Entonces nunca tenemos que olvidar esto, que cada persona va a reaccionar a su modo. Antes de pasar al terreno, quería terminar con la homotoxicología presentándoles los 3 pilares de tratamiento antihomotóxico que son drenaje, detoxicación, inmunomodulación y soporte celular. ¿Y qué usa la homotoxicología? Usa grupos de medicamentos que están a base de plantas, minerales, catalizadores y preparados orgánicos. El principio que se usa para la homotoxicología es el principio de homeopatía, similia similibus curantur. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que la medicina alopática toma las relaciones lineales, bien cartesiano, ¿no? A mayor dosis, mayor efecto. La medicina biológica parte de otro principio, que es regla de Arndt y Schultz, que dice que para cada sustancia las dosis pequeñas estimulan, las dosis moderadas inhiben y las dosis grandes destruyen. Ese es el principio, son los principios que usa el tratamiento antihomotóxico. Ahora vayamos al terreno del paciente. ¿Qué entendemos cuando estamos hablando del terreno paciente? Que cada paciente tiene su propia unidad de respuesta, que no es igual a todos y que hay modalidades de estructura y función que se transmiten hereditariamente. No tenemos que olvidar esto. Y justamente por eso que hay modalidades de estructura y de función distintas, eso se explica por qué. En un proceso evolutivo, uno puede ir hasta la destrucción final, mientras que con la misma otro responde y sale casi indemne de unas situaciones muy fuertes como una epidemia, catástrofe climática, accidente, etcétera, etcétera. Eso es así. Y todo esto no podemos entender si no conocemos la epigenética. ¿Qué es epigenética? Es un estudio que determina la ontogenia. Y ontogenia es el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su senescencia, pasando por la forma adulta. La epigenética estudia fenómenos que no afectan la secuencia de ADN del gen. Es decir, su núcleo duro, su estructura dura, la secuencia de los nucleótidos no están afectados. Pero tenemos mutaciones que se llaman epigenéticas que varían la expresión de estos genes. Entonces, la genética clásica estudia la mutación dentro del ADN y eso no podemos modificar.
Si la persona tiene expresado el gen de hemofilia, va a tener hemofilia. No podemos cambiar esta historia. Tengo esperanza que la ingeniería genética en algún momento llegue a poder cambiar, o fibrosis quística de que habló usted, tampoco podemos modificar. Esto se va a expresar. Esas son enfermedades hereditarias que cambian la secuencia de ADN. Pero la epigenética se produce el cambio, la mutación por fuera de esa secuencia, pero también se hereda. Esto pasa hereditariamente de padres a hijos, nietos, etc. Entonces, y lo más importante es esto, es reversible. Entonces, ¿qué pasa? Si llevamos el gen, por ejemplo, de diabetes, estoy hablando de diabetes tipo 2, de hipertensión, supongamos, lo llevamos, pero de ahí si esto se exprese o no, depende de nosotros. Si nosotros estamos llevando una vida, digamos, no sana, si no respetamos elementales reglas de dieta, de actividad física, estamos expuestos a varias toxinas, seguramente que se va a expresar este gen. Pero también tenemos la posibilidad de que no se exprese. Y como este cambio es reversible, si no se expresó en nosotros, se va a pasar a nuestros hijos más debilitado. Y si nuestros hijos también llevan la vida sana, puede ser que desaparezca porque es un cambio reversible. Y al revés, si estamos siempre expuestos a las toxinas, vamos a conseguir unas mutaciones nuevas, epigenéticas. Y esto vamos a seguramente pasar a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Entonces, el mensaje es, señores, cuidemos nuestro genoma. Y vamos a hablar un poquitito de la terapia neural. ¿Qué es terapia neural? ¿No? Una pregunta, ¿qué es terapia neural? Son las aplicaciones de procaína a bajas concentraciones, entre 0,5 y 1%, en puntos específicos del cuerpo, y esas aplicaciones, por vía neural o por otra que desconocemos todavía. Estamos hablando de biomoléculas, de flujo de energía. Hay muchas cosas de por medio que pueden explicar cómo funciona esto. La terapia neural impulsa a cada ser en su totalidad, mente, cuerpo, espíritu, a encontrar su propio orden hacia adentro y hacia afuera, eco-organizarse. Y la primera vez esto fue observado por los hermanos Ferdinand y Walter Hunecke, que observaron este famoso fenómeno en segundos, cuando el síntoma por el que acudió el paciente a su consultorio totalmente desapareció cuando inyectaron la procaína, pero en un sitio totalmente distinto. Y reconocieron y dieron la importancia a esta nueva forma de tratamiento terapéutica. Y la procaína, esa es la estructura de procaína, es creada en laboratorio al enlazar dos nutrientes vitamínicos. Es ácido para-aminobenzoico y dietilaminoetanol. Están sus propiedades anestésicas y neural terapéuticas, de las que vamos a hablar ahora. Funciona como un impulso inespecífico. ¿Qué significa inespecífico? Que no importa dónde, no importa en quién, sí funciona. Por eso es inespecífico. Vamos a ver un poco por qué funciona la procaína. Esta esquemáticamente se presenta la célula, que es como una batería de potasio
que tiene potasio en altas concentraciones en el interior de la célula y bajas afuera, y tiene sodio, bajas concentraciones adentro y altas afuera. Y esto determina que haya un potencial de reposo que está más o menos entre 40 y 90 milivoltios. ¿Qué pasa cuando viene un estímulo irritativo? Cuando viene un estímulo irritativo, la célula se despolariza, entonces empieza a salir el potasio y entrar el sodio. Y cuando se termina este impulso, ya sabemos que todo sistema tiende a mantener el status quo. ¿Qué va a hacer la célula? Va a expulsar el sodio que le sobra adentro y va a dejar que entre el potasio. Pero esto es un proceso costoso porque necesita energía. Es un proceso contra el gradiente, porque dijimos que hay mucho más potasio adentro que afuera. Entonces, contra el gradiente tiene que entrar el potasio. Entonces, necesita energía. Hay un gasto energético por activar esa bomba sodio-potasio, por ATPasa sodio-potasio. Entonces, mientras está capacitada esa célula a repolarizarse después de depolarización, está todo bien, funciona perfectamente. Ahora, si el estímulo irritativo es muy frecuente o es tan grande que supera la capacidad de repolarización de la célula, autorrepolarización, entonces esto sí crea problemas. La célula se encuentra en el estado de despolarización permanente. No puede repolarizarse. ¿Usa toda la energía? Sí, usa toda la energía. Entonces, varios intentos de malgastar la energía que está ahí presente, pero no puede repolarizarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una constante despolarización, esa célula empieza a emitir ondas irritativas, ¿no? Y justamente así se crea el famoso llamado campo interferente, porque estas ondas interfieren con el intercambio de información. Dijimos que todo esto está bajo estricto control del sistema nervioso central, específicamente a través del sistema nervioso vegetativo. Y si hay interferencia, hay un erróneo pasaje de información, entonces el sistema vegetativo no funciona y la célula pierde su función. Bueno, es en realidad lo mismo, vamos a pasar más. Bueno, este campo interferente que dijimos que puede ser cualquiera: infección, inflamación, traumatismo, cicatriz, afección odontológica, en cualquier parte, en cualquier momento, puede crear ese llamado famoso campo interferente. Quiero detenerme en este dibujito, porque el doctor también habló que necesitamos tener la plena conciencia de que el poder de compensación es limitado. Este bidón es una representación gráfica del sistema básico, que puede, mejor dicho, de la capacidad compensadora del sistema básico. ¿Hasta dónde puede compensar este sistema básico? Esto puede ser cualquier cosa, cada uno tiene su historia, no importa qué está. Lo importante es que hay una perturbación reguladora creciente y llega acá y hay una última gotita, último acontecimiento que es conocido como segundo golpe de Speransky, derrama el bidón. Y ahí aparece la enfermedad, ahí aparece el síntoma. Entonces, en realidad, la medicina alopática llega acá, cuando ya empezó el síntoma. ¿Y acá qué pasa? La persona es sana, aparentemente no tanto. ¿Cuántas veces escuchamos fulano de tan, ay, no tenía nada, aparentaba una persona muy sana, pero le dio un infarto de repente, o le dio un ACV?
Entonces, habría que mirar acá. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rashid que esto nos saldría a todos nosotros mucho más barato. Esto es prevenir. Y la medicina biológica está orientada más acá. Por supuesto, tenemos que actuar acá también, si se nos presenta, pero sería mucho mejor crear la conciencia y actuar acá. Bueno, entonces es usar las microdosis y se recupera la función interferida, etcétera, etcétera. Muchas veces los que hicieron la terapia neural, los que experimentaron la terapia neural, aunque no tengan una mejoría importante de los síntomas, todos refieren que se sienten mucho mejor. Se sienten con más energía, están de mejor humor. Entonces, ¿eso qué significa? Que la célula está funcionando, digamos, más económicamente y está a disposición de otras funciones del cuerpo, la energía que estaba malgastada por esa célula enferma. Entonces hay distintas formas, distintos métodos de terapia neural, terapia local, segmentaria, terapia de campo interferente y fenómeno en segundos que podemos obtener o no. Si no obtenemos este fenómeno tampoco, eso significa que no empieza el proceso de curación. Y esto es fundamental, encuadrar un diálogo. Primero con el paciente. Encuadramos un diálogo, lo interrogamos y después encuadramos el diálogo con el cuerpo. El cuerpo seguramente nos va a contar qué es lo que necesita y para cada persona es lo suyo. Y hablando de terapia neural no podemos no mencionar la odontología neurofocal, que es la expresión de terapia neural en el ámbito odontológico. Y bueno, se define lindo el arte, la ciencia y la vivencia de entender la relación entre los dientes o sus espacios dentados con otras partes del cuerpo con su totalidad, para facilitar los procesos de autoecoorganización mediante tratamientos. Los médicos miramos la boca. Sí, miramos la boca, miramos la garganta, las fauces, a lo sumo miramos la lengua, ¿no? Pero habría que ver todo. Y habría que, seguramente, a cualquiera de nosotros tenemos que hacer una consulta con odontólogo. Y mejor odontólogo neurofocal sería mucho mejor. Bueno, no se va a ver muy bien, por supuesto, todo lo que es, pero eso lo que quería es demostrar que todo esto está relacionado con todos los órganos. Están todas las relaciones. ¿Cómo podemos ignorar esto? Que está todo relacionado. ¿Cuántas prótesis de rodillas y de caderas podríamos evitar si tendríamos en cuenta esto? Muchas. Me gustaría terminar con las palabras de Julio César Payán de la Roche, que es un neuralterapeuta colombiano, es un maestro, es un grande de terapia neural, que dice sobre la terapia neural, y yo diría esto, haría extensivo a la medicina biológica, que es un pensamiento y una práctica de tipo médico-social, sanitario contestatario y propositivo a la vez, alternativo y holístico en su concepción, no hegemónico, empírico e intuitivo, dialéctico y dialógico, revolucionario, humanista, singular e irrepetible en su práctica, que devuelve al ser humano sus potencialidades y capacidades de autocuración y autoecoorganización y le permite un relacionamiento más armónico con su comunidad social y el universo. Bueno, muchísimas gracias. Brillante la exposición, gracias.
Las ondas electromagnéticas, Sí. ¿se pueden medir con este equipo que se ve en la web, analizador cuántico? Bueno, en realidad se puede medir con varios equipos. Varios equipos. El primero que midió fue Vol. El aparato de Vol existe, se vende. El primero que midió las corrientes estas, hay muchos más sofisticados, pero sí se puede medir. Se puede graficar, se puede cuantificar, perfectamente se puede medir. Sí. ¿Algo más? Bueno, nuevamente un aplauso. Brillante la exposición. Has hecho quedar muy bien a Promedio. Es una de las nuestras.